Un saludo, mi querido hermano. Vida o muerte. Tercera lección de nuestro trimestre. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. La primera lección que encontramos en el repaso es que Cristo debe ser magnificado. Para el apóstol, Cristo era todo para él. Para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. De esa manera entonces, el apóstol refleja en el verso 19 y verso 20 de Filipenses capítulo número 1 que Cristo debe ser magnificado. Y entonces él vivía para magnificar a Jesucristo. Y dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sea avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como que si yo muero. En estos versículos encontramos dos puntos interesantes en el tema de magnificar a Jesucristo. El apóstol menciona que los hermanos también magnificaban a Cristo a través de la oración intercesora. Y él le dice a los hermanos, ustedes magnifican a Cristo, engrandecen el nombre de Jesucristo. Ustedes glorifican el nombre de Cristo cada vez que ustedes oran por mí, interceden por mi ministerio. Yo estoy agradecido porque ustedes, a través de la oración intercesora, ustedes están magnificando el nombre de Cristo. Y el segundo punto es que también Pablo les dice a ellos, así como ustedes magnifican el nombre de Cristo orando por mi ministerio, yo también magnifico el nombre de Cristo dando el testimonio de Cristo en mi ministerio. Así que para Pablo, la oración unida al testimonio de la predicación, unida al testimonio del estilo de vida, magnifican a Cristo Jesús. Y de eso se trata como seguidores de Jesús. Que cuando se hable de que tú magnificas a Cristo, se puede decir que tu iglesia tiene grupos de oración, que tu iglesia está orando por los ministros del Evangelio, que tu iglesia está intercediendo por los evangelistas de tu iglesia. No es fácil llevar la palabra, no es fácil orar para que a través de la predicación del Evangelio el Espíritu Santo convierta. Esto es una guerra, esto es una lucha. Hay un dicho que entre nosotros los bomberos no debemos pisarnos la manguera. Por lo tanto, la iglesia oraba por Pablo. Oraba para qué? Para que el Espíritu Santo pudiera usarlo, porque ellos entendían que Pablo era un misionero de Cristo. Pablo fue llamado a sufrir persecución, tragedias por causa del Evangelio de Cristo. De hecho, Pablo preso, en persecución, y ellos oraban por el ministerio de Pablo. Y ahora Pablo está ahí escribiendo esta carta y les dice, hermanos, ustedes están orando por mí. Y yo les agradezco, ustedes magnifican a Cristo, pero saben, esa oración tiene poder porque sus oraciones me han ayudado a mí a magnificar a Cristo porque yo he dado testimonio, no solamente con mi vida, sino a través de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Queridos hermanos, oren por sus pastores, oren por sus ancianos, oren por sus evangelistas, oren por sus líderes de grupos pequeños, oren por nuestra iglesia mundial, oren para que el mensaje de los tres ángeles llegue a todo pueblo, tribu, lengua, raza y pueblo. Oremos por la venida de Cristo Jesús. Es hora de magnificar a Cristo, y para magnificar a Cristo tenemos que llevar una vida de oración intercesora por nuestros líderes, por nuestros evangelistas, por nuestros predicadores, por todos aquellos que están sacrificando su vida llevando el Evangelio de Cristo Jesús. Y nosotros también podemos decir, como ministros de la palabra de Dios, que nosotros magnificamos a Cristo dando el testimonio poderoso del Evangelio de Jesucristo. En el punto número 2, que es el lunes, dice, la muerte es ganancia. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 y verso 4, 5 y 6 de Segunda de Corintios. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo número 10, verso número 3, 4, 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En esta parte de la muerte es ganancia, hay 3 puntos importantes. El punto número 1 es que andamos en la carne, pero no militamos en la carne.
Eso es lo que Pablo le dice a los hermanos de Corinto. Hermanos, nosotros andamos en la carne porque todavía no hemos sido glorificados. Seremos glorificados en la segunda venida de Cristo Jesús. Pero, ¿qué sucede? No significa que por eso nosotros somos militantes de la carne. No, nosotros andamos en la carne, somos pecadores, pero no andamos militando en la carne. ¿Y qué significa militar en la carne? Significa vivir en este mundo sin esperanza, significa vivir en este mundo militando en el equipo perdedor, que es el equipo de Satanás. Militar según la carne es dar rienda suelta a todos nuestros deseos y pasiones pecaminosas y no luchar la batalla de la fe. Eso es ser militante de la carne. Pablo dice, nosotros somos de la carne, tenemos luchas, pero nosotros batallamos, pero no militamos en el ejército, en el ejército de la cárcel, nosotros de la carne, nosotros militamos en el ejército del Señor. Número 2, somos la milicia de Cristo. Esa es la diferencia. Para no militar en la carne tenemos que convertirnos o pasarnos al lado del equipo ganador, del equipo campeón. Y el equipo campeón son los que son de la milicia de Cristo. Somos milicia de Cristo y nuestras armas son más poderosas porque destruyen fortalezas. ¿Qué armas tenemos nosotros como militantes del ejército de Cristo? Tenemos la oración intercesora, que es demasiado poder. Tenemos el estudio de la palabra de Dios, que es demasiado poder. ¿Qué más tenemos como militantes de Cristo Jesús? Tenemos los grupos pequeños, que hay demasiado poder. ¿Qué más tenemos? Tenemos los clubes de aventureros, de conquistadores, de guías mayores, el ejército juvenil de Cristo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. ¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos todo el cielo y los ángeles de Dios a nuestro favor. Tenemos el equipo campeón. Tenemos nosotros milicias de Cristo y las armas de nosotros son más fortalezas, son las que destruyen las fortalezas del diablo. Por lo tanto, nosotros somos militantes de Cristo Jesús. Andamos en la carne, pero somos militantes de Cristo Jesús. Y tercero, cada vez que elegimos obedecer a Cristo, cada vez que nosotros elegimos obedecerlo porque activamos las armas de Cristo y decidimos obedecerlo, poner a Cristo en primer lugar en nuestra vida, entonces sucede algo maravilloso. Cada vez que elegimos obedecer a Cristo, el enemigo sufre derrotas totalmente vergonzosas, a tal punto que el Evangelio de Cristo puede liberar personas, y no solamente liberar personas, sino liberar todo miedo y temor y angustia de nosotros mismos. Y de esa manera, el pecado es castigado por nuestra obediencia. Cada vez que nosotros decidimos elegir por Cristo, el pecado es castigado por nuestra obediencia y el reino de las tinieblas sufre devastadoras consecuencias, sufre derrotas devastadoras, sufre humillantes derrotas, porque todo aquel que es liberado por Cristo Jesús es una victoria del equipo de Cristo Jesús. Así que en la muerte para Pablo es ganancia porque Pablo entendía que aunque él vivía en la carne y que algún día él podía llegar a perder la vida en este mundo, no obstante, como militante de Cristo Jesús, él pudo haber dado testimonio en vida del poder de Cristo Jesús. También Pablo decía que él no militaba en la carne, sino la milicia de Cristo y que las armas de él eran más grandes que el ejército de Roma, más grandes que cualquier imperio. Las armas que él usaba, el poder de la oración intercesora, el poder de la testificación, el poder de la ganancia de las almas, el poder del estudio de la palabra. Y cada vez que él elegía obedecer a Cristo, causaba desvergonzadas derrotas para el diablo y sumaba más para el equipo campeón. Y el pecado era castigado por medio de la obediencia. En el tercer punto que nosotros encontramos en nuestro repaso de la lección es en confianza. Sí, Filipenses capítulo 1, versos 23 y 24, el apóstol nos habla de vivir en la confianza. Filipenses, volvemos nuevamente a Filipenses y vamos al capítulo número 1 y el versículo número 23 y 24 del libro de Filipenses. Capítulo número 1, versos 23 y 24 dice: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, y lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré,
que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y vuestro gozo en la fe. Confianza. ¿Por qué Pablo estaba tan confiado que la muerte para él no era más otra cosa sino dormir para levantarse en la resurrección de Cristo? ¿Por qué él estaba tan confiado? ¿Dónde radicaba la confianza de Pablo? Y Pablo menciona a los hermanos de Filipos que la muerte no tiene poder sobre él, porque la muerte había sido derrotada, ya ha sido derrotada por Jesucristo. Y como la muerte fue derrotada por Cristo, la muerte ya no tenía potestad sobre él. Sí, entonces Pablo entendía que la muerte, ¿qué es la muerte? El estado inconsciente de un ser humano. ¿Qué es la muerte? La muerte para Pablo simplemente era el estado totalmente inconsciente. La muerte para Pablo simplemente era un dormir para la resurrección. La muerte para Pablo era un abrir y cerrar de ojos. La muerte para Pablo era simplemente la victoria de Jesús. Para Pablo la muerte era la victoria de Cristo, porque él sabía que la muerte no tenía poder ni iba a retener su cuerpo a la poderosa voz de Jesucristo, levántate. Esa misma voz que levantó a Lázaro después que 4 días tenía Lázaro de muerto. El autor de nuestra lección menciona, imagínate que Lázaro hubiese estado en el cielo. Lázaro se hubiese puesto triste, Lázaro hubiese comenzado a llorar y Lázaro le dice, Señor, por favor, no, aquí yo estoy bien, ¿cómo voy a ir otra vez al mundo de pecado, de miseria, a ver enfermedad, para que me pegue la enfermedad otra vez? No, yo aquí estoy bien. Pero Lázaro no estaba en el cielo, hermano, Lázaro estaba, su cuerpo totalmente inerte, su conciencia, todo, no tenía conciencia, no estaba haciendo nada bajo la tierra, decía el cuerpo de Lázaro se descompuso porque nosotros somos del polvo y al polvo de la tierra volvemos. Y el soplo de vida, el aliento de vida que Dios le da al hombre, solamente Dios tiene potestad de volver a devolver la vida al ser humano. Entonces, para Pablo la muerte era la ganancia de Cristo porque él sabía que Jesús venció a la muerte y la resurrección de aquellos que en vida le sirvieron a Cristo está tan garantizada como la resurrección de Jesucristo, el comandante en jefe. Por lo tanto, Pablo tenía confianza de que la muerte, ese enemigo, ya había sido destruido y no le tenía miedo ni a la muerte ni a nadie, porque para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Entonces la muerte no tiene poder sobre ti tampoco. La muerte no tiene poder sobre ningún cristiano que confía en Jesús. La muerte ha sido derrotada completamente por Cristo Jesús. Y ahora, como la muerte no tiene poder ni potestad sobre nosotros, nosotros somos libres en Cristo para predicar el Evangelio y para bautizar personas y para enseñar y para predicar y para hacer campañas y para evangelizar. Y tenemos una confianza absoluta en nuestro comandante en jefe, el Señor Jesucristo. El punto número 4, el miércoles, dice, mantengamos la unidad. Filipenses capítulo 1 y el verso número 27 dice, mantengamos la unidad. Filipenses 1, 27 dice, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que ya vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Un hermoso texto que está aquí en el verso 27 de Filipenses capítulo número 1. ¿Qué estamos observando aquí? Dice, nuestra conducta ciudadana. En este verso es interesante porque el autor de nuestra lección menciona que cuando Pablo en este versículo específicamente está hablando de la conducta, él no dice la conducta cristiana, no, él dice la conducta del ciudadano. ¿Y a qué ciudadanía se está refiriendo Pablo? Bueno, la palabra original es politeumai. Esa palabra significa vivir como ciudadanos. Pero ¿de qué ciudadanía está hablando Pablo? Pablo está hablando no de la ciudadanía de este mundo. Pablo está hablando de la ciudadanía celestial. O sea que nosotros ya somos ciudadanos del reino de los cielos en Cristo Jesús. Desde el mismo momento que aceptamos a Jesús y lo manifestamos públicamente a través del bautismo, en ese momento somos declarados hijos de Dios por justicia de Cristo Jesús. Somos declarados ciudadanos del reino de los cielos. Y si nos mantenemos sin fluctuar la profesión de nuestra fe y guerreamos la batalla de la fe, si mantenemos la unidad, si mantenemos nuestra unidad con Cristo, entonces nuestra conducta en esta tierra
va a ser una conducta de un ciudadano de los cielos, de transeúnte en este mundo. Somos ciudadanos de los cielos, pero con la misión y el propósito de predicar el Evangelio de Cristo y ganar más almas para el reino de los cielos. Estamos de advenedizos, somos pasadizos. Estamos solamente de pasada aquí en la Universidad de la Vida, pero nuestra ciudadanía no es de este mundo. Una vez que confesamos a Cristo y lo manifestamos en el bautismo, nuestra ciudadanía es celestial. Entonces Pablo menciona esta palabra, politeomai, nuestra conducta, nuestra ciudadanía, nuestra conducta viene como resultado de que Cristo nos ha hecho ciudadanos del reino de nuestro Padre Celestial. Vivir como ciudadanos de Dios en esta tierra, eso implica que nosotros vamos a mantener la unidad de nuestra iglesia, porque no podemos mantener la unidad de la iglesia combatiendo fuerzas enemigas cuando dentro de nosotros hay divisiones o cuando dentro de nosotros queremos hacer de temas que no son de salvación lo primordial dentro de nuestra iglesia. Y eso no es lo primordial de la iglesia. Hay muchas cosas que en este mundo quizás no vamos a entender. Y dice la Biblia que lo revelado, Dios solamente lo ha revelado y las cosas ocultas pertenecen a Dios, ¿verdad? Y hay muchas cosas que solamente se resuelven a través de juntas de nuestras iglesias, porque creemos que Dios nos ha dado a nosotros una iglesia organizada en donde Dios dirige esta embarcación y que el Espíritu Santo está en cada junta de iglesia, trabajando con mentes imperfectas, pero dirigiendo a estas personas, estas mentes imperfectas que deseamos mantener la unidad del cuerpo de Cristo para llegar a predicar como un solo cuerpo el mensaje de los tres ángeles. Y nosotros tenemos la fe y la confianza de que el mensaje de los tres ángeles va a predicarse a todo pueblo, tribu, lengua, raza, y vendrá Jesucristo. Por lo tanto, podemos tener una unidad en medio de la diversidad. Podemos tener diferencias, pero la misión de la iglesia va a tragar esas diferencias. Cuando nosotros entendemos que vivimos en este mundo con cuerpos carnales, pero no militamos en la carne, sino que militamos en el ejército de Cristo y somos ciudadanos del reino de los cielos en esta tierra cumpliendo la misión de la predicación del Evangelio. Y Dios espera, como dice Jesús en Juan 17, Señor, solamente manténlos en tu palabra es la verdad, y que ellos lleguen a ser uno como tú y yo sea uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste a este mundo. Por lo tanto, mantener la unidad de la iglesia nos va a ayudar a combatir todas las cosas del enemigo para encerrarnos entonces nosotros en las filas del Evangelio y poder ganar la batalla. La batalla que nosotros tenemos es la batalla de la fe. Así que Pablo exhorta a los hermanos a mantener la unidad como ciudadanos del reino de los cielos en este mundo. Y número 5, Pablo les dice que hermanos, deben ser atrevidos en la predicación del Evangelio y atrevidos en la unidad de la iglesia. Verso número 1, capítulo 1 de Filipenses, verso 27 al 30, nos dice así la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, verso 27 al 30 dice: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos pronto o ausente, se oiga de vosotros que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. A vosotros que os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué le dice Pablo a los hermanos? Dice: hermanos, deben ser atrevidos para predicar y atrevidos para mantenernos unidos en la esperanza de la segunda venida del Señor. Atrevidos para testificar por Cristo, no dejándonos intimidar por aquellos enemigos del Evangelio. Vamos a trabajar, vamos a tratar a las personas con respeto, como Jesús nos enseñó, pero no ser tímidos a la hora de exponer a este mundo la posición que nosotros tenemos en el nombre de Jesús. La verdad es Cristo y su palabra, y nosotros la vamos a mantener ante emperadores, ante reyes, ante lo que sea. Nosotros predicaremos bajo frío, bajo calor, bajo persecución, bajo libertad, como sea. Nosotros somos atrevidos, no solamente en la predicación del Evangelio, sino atrevidos en mantenernos unidos en la misión del Evangelio. Ay, hermanos, el combate también implica la unidad. Un ejército unido
podrá lograr la misión. La meta de Satanás es que no estemos unidos. La meta de Satanás es que nosotros estemos polarizados. Pero en este combate, tu enemigo no es el pastor, tu enemigo no es el presidente de la conferencia, tu enemigo no es el primer anciano, tu enemigo no es la junta, tu enemigo es el diablo. Así que debemos estar combatiendo unidos. Segundo, debemos ser intrépidos, ser atrevidos, audaces, capaces en este combate. No dejarnos subestimar por el enemigo. A veces el enemigo nos subestima diciendo que tú no puedes, que no puedes hablar, que tú no sirves, que tú pecaste, que tú eres un hipócrita, que tú no vas a ir más para la iglesia, que tú eres un pecador. Y todas esas cosas que el enemigo trata de colocarte en la mente para que tú no lo hagas, subestimar. Pero tú le puedes decir al enemigo cada vez que él venga con esos pensamientos, tú le vas a decir, soy limpio por la sangre de Cristo, soy limpio por la sangre de Cristo, soy ciudadano del reino cielo, mi pasaporte es celestial, mi ciudadanía es celestial. Yo he sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús y en el nombre de Cristo yo tiro la red del evangelio. Compartiendo el mismo conflicto. En este mundo nosotros no seremos populares. No esperemos popularidad y que las personas estén contentas con la predicación y la esperanza de la segunda venida de Cristo. Pero no importa lo que las personas piensen de ti. Lo importante es que cada sufrimiento que tú pasas por compartir el Evangelio de Cristo, cada obstáculo que tú tienes por compartir el Evangelio de Cristo, Dios va a transformar cada problema en una bendición. Aún hasta la misma muerte. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor te bendiga y que mañana puedas compartir estos 5 puntos para honra y gloria de tu Dios en tu clase. Número 1, debemos magnificar a Cristo orando y testificando. Número 2, la muerte es ganancia porque Cristo la derrotó. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Número 3, vamos a trabajar confiando en que Jesús no solamente venció la muerte, sino que Jesucristo nos ha llamado para ser sus colaboradores dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Número 4, vamos a mantener la unidad de la iglesia del cuerpo de Cristo porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esa unidad nos va a ayudar a batallar la batalla de la fe. Y número 5, vamos a ser atrevidos en la testificación y vamos a ser audaces en la unidad de la iglesia para combatiendo la unidad, combatiendo con audacia la predicación y entendiendo que aunque podemos pasar persecución o situaciones difíciles del Evangelio, Dios traerá todo eso para bien de nosotros, de nuestra familia y de la iglesia. Maranata, que el Señor te bendiga.